Buenos días a todos, ¿cómo están? León, buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días para todos y para todas. ¿Cómo van? Muy bien. Dos cositas, Julián. Primero que todo, se me cae en la cara la vergüenza yo planteando que le hiciera la charla el sábado por la tarde. Me acordé que la ministra, tenemos un viaje para la Sultana del Valle, para Cali, salimos mañana por la tarde, entonces yo prácticamente no puedo estar el sábado. Lo digo simplemente porque quieren reestructurar o reevaluar el horario, ¿sí? Pues me da pena. Segundo, Julián, hice ayer la lista de requerimientos pero no fui capaz de mandarlo por donde tú me dijiste la otra vez, y lo mandé por los anexos. No sé, no fui capaz de encontrar cómo enviarlo, se me olvidó, no sé, no fui capaz. Entonces yo te lo mandé, pero como un anexo al lado derecho que está en la pantalla, ¿sí? Pero no lo puse en el recuadro donde está la flechita que sube y baja. Si me explicas bien otra vez, yo te lo mando un momentico, ¿sí? Ok. Voy a revisar dónde lo dejaste para ver. Sí, me disculpas, Bueno, pues muchas gracias. No alcancé, no vi bien por dónde subirlos ayer, ¿sí? No se preocupe. Bueno, la sesión de hoy se llama Estructuras de desglose de trabajo. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? Algunos de ustedes me comentaban que que era la primera vez que escuchaban ese concepto de estructuras de desglose de trabajo. Entonces, cuéntenme cómo les pareció el tema y qué han visto, qué han pensado de sus proyectos respecto a su estructura de desglose de trabajo. Adelante, León. Bueno, Julián, la experiencia mía fue interesante, la verdad fue interesante, pero créanme que me dediqué antier y ayer a hacer eso. Aquí en la oficina, pues gracias a Dios yo soy como un obsesivo madrugador, yo tengo adelantadas muchas cosas de aquí de contratación, pero la verdad que fue interesante, pero amplia en la medida en que uno se sigue, pues personalmente trata uno de apuntarle y como que darle el apunto por donde es, con base en lo que tenemos entendido, ¿no? Entonces, hice los requerimientos de acuerdo a lo que dice la teoría, que es basados en los requerimientos de los interesados en el proyecto. Traté de definir todos los interesados. Algunas cosas me tocó inventármelas aquí, como qué podrían decir ellos, porque pues unas que horas a reunir con el director general, con la subdirectora, pues muy complicado, ¿no? Pero algunas aparte sí llamé al arquitecto, me reuní con el funcionario de archivo y logramos como apuntar unas expectativas o unos requerimientos, las plasmé en el documento. Hice una matriz integrada, si tú la miras es una matriz integrada bastante amplia, donde se lleva la secuencia de todos los requerimientos y los controles de trazabilidad y el seguimiento. Y la última columna, un código de barras de colores, pues para indicar si se logró, si hay que descartarlo, todo eso, ¿sí? Y con base en ello, pues hice la EDT también. Pues espero que por lo menos en un 50% haya cumplido la expectativa y presto a escuchar recomendaciones al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues estoy buscando dónde están tus documentos para que precisamente hagamos eso el día de hoy, que podamos hacer esa retroalimentación de ese trabajo que has hecho y pues obviamente esto mírenlo siempre como una guía de lo que pueden hacer ustedes al interior de sus proyectos. Me decías que lo dejaste en dónde, en anexos. Sí, lo puse en anexo porque es que no encontré el otro campo donde está el recuadro abajo que sale la flechita subiendo y bajando. No fui capaz de llegar allá, la verdad que no fui capaz. Entonces
Si quieres, con mucho gusto la busques. Si la encuentras, la conversamos, la compartimos, ¿vale? Me dame un segundito, a ver si encuentro dónde me lo envías. A ver si O si me recuerdas bien por dónde la subo un momentico, no hay problema. en el, en el- hay una actividad dos que se llama estructuras de trabajo. Entro por alcance del proyecto y estructuras de trabajo. Y ahí se permite cargar esos documentos. Sí, señor. Hola, hola. Buenos días. Si está cansado de estar enfermo, déjeme decirle algo. El hombre se enferma por lo que es comunidad. Una buena salud y completo bienestar. El cambio negativo realmente es para el local y nacional. Es usted quien toma la decisión de estar saludable, de enfermo y libre. Gracias alternativa. Que tome sus citas ya, que el 350 se Y encontré el documento que nos envió León. Voy a compartirles el documento para que iniciemos, si quieren, con este detalle, la charla o el debate del día de hoy. Bueno, León, veo que muy juicioso arrancaste por donde es, que es cuadrar una matriz de requerimientos. Cuéntanos qué retos tuviste cuando empezaste a armar la matriz de requerimientos. Y aquí lo que les digo es, fíjense que si bien en la presentación yo hablaba de unos campos mínimos, uno lo puede extender de acuerdo a su criterio de gestión o a lo que se llama dentro de la metodología los activos de los procesos de la organización. Entonces, León, cuéntanos cómo te fue con ese proceso y cómo llegaste a organizarlos de esta forma, porque veo que como que los categorizaste. Sí, yo lo que hice fue tratar de... y los fuiste agrupando en determinados en grupos. Sí, bueno, yo con base, Julián, en todo el gran contenido que hemos visto ahora, lo que hice fue coger la matriz de trazabilidad y la otra, al lado derecho, que eso es el seguimiento que se le hace, ¿no es cierto? Definí pues las unidades orgánicas interesadas
¿sí? Permíteme un segundo, es que casi no sale, el que tú tienes está como, se va como unidad orgánica de la regional. Bueno, es que estaba no sé, listo, unidad orgánica de la sede regional occidente, y comencé a escribir pues los requerimientos que cada uno tiene, ¿sí? Como puedes ver, sede regional occidente, unidad orgánica de la no se ve bien. ¿Lo puedes bajar un poquito, por favor? Aló. Eso, dale, con gusto. sale una barra negra. ¿Aquí? Sale una barra negra y no me deja ver. ¿Y ahí? Al lado derecho, asistente, bueno, el primer interesado tiene el número 1, por favor, ¿lo puede subir? El primer interesado, ¿lo puede subir? Porque vamos a buscar interesados. Unidades orgánicas de la sede regional occidente. Ese es el primero. Bueno, y permíteme, asistente del archivo central de la sede regional occidente, lo estoy bajando. Permíteme un segundo, yo miro el mío acá, todo el archivo mío acá. El archivo. Listo, ahora sí ya, perfecto. Ahora sí, sube el primero que ya me ubiqué. Sube el primero, por favor. Ya me ubiqué, por favor, sube el primero. Unidad orgánica de la regional occidente. Bueno, ¿quiénes son nuestras unidades orgánicas? Son los clientes internos de nosotros. Entonces me reuní con alguno de ellos ayer, no con todos. Se fue. Perfecto, ya volvió otra vez. ¿Puedes quitar la barra negra que sale al lado izquierdo, por favor? Listo. ¿Quiénes son las unidades orgánicas? Son todos los clientes internos de nosotros. Me reuní con 2 coordinadoras allá y ellos me manifestaron pues cuáles eran las principales necesidades con base en cómo está funcionando el archivo actualmente. El problema crítico nosotros es que el archivo no se le dejó un área aquí en la sede cuando la construimos hace 16, 17 años. Simplemente era un espacio abajo, en un sótano. En ese espacio pasa toda la tubería del instituto. Ustedes pueden imaginar los altos riesgos. Ya hemos tenido problemas de humedad. Todas las tuberías de aguas lluvias, de aguas industriales, de las salas de necropsia, de los laboratorios. Entonces eso se ubicó temporalmente allá quedó definitivamente. Y entonces el gran problema de ellos es la ubicación, ¿sí?, de fácil acceso, la seguridad. En ese área allá abajo todos los días nos toca sacar culebras, y en verdad cuando digo culebras son culebras que hay que sacarlas de allá, ¿sí?, porque está al lado del río Consota, que eso es bien delicado allá abajo, ¿sí? Y la entrega de recibidos de documentos, que haya un área donde puedan ellos trabajar en esa parte. Yo definí el requerimiento con una palabra muy sencilla y el alcance como está en la teoría, ¿sí? La primera requerimiento de ellos es que la construcción del archivo quede lo más cerca posible y de fácil acceso. La otra es que no se presente el riesgo de ingreso de culebras y roedores. Y la tercera es que se cuente con un espacio para la entrega y recibido de documentación. La categoría que leía esto, no sé, ahí los criterios suyos hay que reestructurar. El primero es funcional, la otra de calidad y la otra es técnico-funcional. No sé si se puedan combinar 2 categorías, ¿no? Voy a seguir derecho como para terminar cada requerimiento. El primero es algo que es requerido, ¿sí? Y el segundo, y lo otro es deseado, que por ejemplo no tenga pues ingreso de animales. La prioridad, también se le da prioridad dependiendo pues de la importancia del mismo. Ahí tenemos la ETD, ¿sí?, plano con la ubicación del archivo central, la primera. Documento de especificaciones técnicas de hermeticidad y puertas y ventanas, y plano con ubicación del espacio y área definida. ¿Podemos correr a la derecha, por favor, Rubén?
Criterio de aceptación, se definió el criterio de aceptación, yo los puse así de esa manera. Se acepta el primero se acepta en la medida en que se cuente con varias alternativas de lotes dentro de la sede, que es la ubicación pues, de fácil acceso, cerca, en la medida en que podamos definir un área, ya hay un área predefinida, ¿sí? La métrica también dejó la posibilidad de que me pueda orientar al respecto, y no sé si es como la unidad de medida, ¿sí? Que el requerimiento sea medible para poder uno decir al final si se logró o no se logró. Entonces que la distancia ideal sea entre 20 y 30 metros. La fecha de medición para el 18 de noviembre, creo que pienso yo pues tener definido ya algo del proyecto arquitectónico, el responsable del gerente del proyecto. Y al final está el resultado de medición, que es un código de colores que está abajo. Si es verde es porque se logró, si es amarillo tuvo algún percance, y si es rojo definitivamente no se pudo lograr el requerimiento de estos clientes internos, ¿no? Esa es la estructura de la matriz que yo diseñé, y ya entrar a mirar cada uno de los requerimientos, por ejemplo el del usuario del archivo, que me parece más importante. Puedes bajar un poco para que miremos a la izquierda un poquito, Julián, por favor. Un poquito más a la izquierda, por favor, para que se vea. Eso ahí. Entonces, los mayores requerimientos están en el asistente del archivo. Como les dije, eso no es un área de proceso para manejar el archivo. De acuerdo a una normatividad, unos decretos que ha sacado el Archivo General de la Nación sobre las condiciones que deben tener estos espacios, la verdad nosotros no cumplimos absolutamente, estamos más bien como negativos en esa parte. Entonces, ¿qué se definió con él? Necesitamos 5 áreas específicas. Un área de procesamiento de documentos, que cuando llegan los documentos al archivo, hay que comenzar a procesarlos, organizarlos, quitarles todos los ganchos, así es, en fin, hacer todo el procedimiento para poder pasarlos a unidades de conservación. Un área de unidad de conservación es el más grande, donde hay todas las estanterías o todos los muebles rodantes donde hay los archivos. Otro área de ubicación para la conservación de los documentos, ¿sí? Es decir, material de empaque. Un área para la atención de los clientes internos y externos que lleguen a hacer la transferencia documental, ¿sí? Un área para baños. Bajemos un poquitico para mirar los requerimientos del funcionario, por favor. Otro requerimiento que él hace es el ambiente de trabajo. Se requiere adecuadas condiciones ambientales, tanto naturales como asistidas, quiere decir, aire acondicionado tipo mini-split, acorde a la normatividad vigente. Puertas y ventanales, definición de puertas y ventanales suficientes y amplias para la adecuada circulación, iluminación y aireación. Y requerimientos eléctricos, ¿sí? Tanto lo que son las luminarias, las tomas y los interruptores. Esos son los requerimientos que hace el funcionario del área de archivos. Y la verdad que fueron bien aterrizados porque pues, trabajamos la medida de la necesidad misma. Vuelvo y repito, estos requerimientos están en función de unos decretos que ya hay establecidos al respecto, ¿sí? Y el hallazgo que ha hecho la Contraloría y la Oficina de Control Interno sobre este tema. Si quieren, miramos hacia abajo los requerimientos de los otros interesados, por favor. Ya los requerimientos míos como coordinador del Grupo Regional Administrativo y Financiero, saliéndome del gerente del proyecto, sí, los principales requerimientos es que lo que se construya ahorita mismo por lo menos tenga la capacidad de almacenar el 100% de los documentos existentes. William, y para todos los compañeros, es un área crítica, una situación crítica el manejo de los archivos del instituto. Yo tengo en el instituto 22 años y desde que llegué estamos haciendo microfilmaciones, estamos haciendo destrucción de archivos ya que caducaron su vida útil y todavía no se ha tomado decisión al respecto. Entonces las áreas que tenemos están completamente saturadas. Entonces que por lo menos me abarque el 100% de lo que tenemos. Y otro requerimiento es que me dé capacidad futura para almacenar los documentos a 20 años. Hay que hacer un análisis de la producción de documentos de cada área y con base en eso se determina el número de documentos para 20 años y el área que hay que tener definida, ¿no?
Para el Grupo Nacional de Arquitectura, me parece que es otro interesado. Estos sí fueron, ya la verdad, organizados por mí aquí, dependiendo de lo que yo consideré. ¿Qué es lo que necesita el Grupo Nacional de Arquitectura? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ahora, esto sí conversé con un amigo, creo que está en el diplomado, que ellos son los responsables de incluir el proyecto de construcción dentro del Plan Estratégico 2015-2018. ¿Sí? Entonces, para ellos, ¿qué es lo que requieren? Que el proyecto arquitectónico concluido y firmado por profesionales de la arquitectura, pues, ¿cierto? No puede estar firmado por cualquier otra persona, y eso es un costo pues que trataré de asumirlo en la medida en que así me quede fácil, ¿sí? Y la barrita negra no me deja leer el otro. Perfecto. Dirección regional. El requerimiento de dirección regional, pienso yo, estoy haciendo hablarle con él, es la presentación del proyecto. El alcance ya ampliado es presentación del proyecto ante la dirección administrativa, la subdirección administrativa y financiera, antes de finalizar la vigencia 2016. ¿Por qué antes de finalizar? Para ver si planeación lo puede incluir dentro de la iniciativa de construcción de sedes y mantenimiento, construcción y mantenimiento de sedes, Plan Estratégico 2015-2018. Para la subdirección administrativa y financiera, el principal requerimiento que deben de hacer, me imagino yo, es que tenga viabilidad financiera. Y para el director general, pues también es interesado dentro del proyecto, es que el proyecto incluido en el plan estratégico y presupuesto definido. Estas dos últimas al final van a darse cuenta que yo las descarto porque no son parte del alcance del proyecto de este año, que es presentar la propuesta nada más. La matriz está amplia, quieren que continuemos, seguimos así uno por uno o de una manera global solamente y miramos la EDT. Entonces continuamos a ver. León, mi pregunta es, tú me contabas que te reuniste con unas personas, ¿cómo te fue con ellos cuando te reuniste a hacerles esas preguntas de cuáles son tus necesidades? Porque si vemos, digamos, las necesidades obviamente de las personas que están metidas en el archivo están relacionadas para su bienestar y para tener un puesto de trabajo adecuado para lo que tienen. Y pues digamos que las tuyas son totalmente diferentes. O sea, para ti, digamos, la capacidad de almacenamiento es el requisito número uno. O sea, que tengas para almacenar lo que tienes actualmente y que tengas el crecimiento de esto. Más allá de si es totalmente sellado contra roedores, que sería la base, digamos, desde el punto de vista de un archivo. Entonces, ¿cómo piensas, digamos, desde un punto de vista alinear los requerimientos de los diferentes actores? Bueno, Julián, pues lo comenté. Yo definí quiénes son los interesados en el proyecto, ¿cierto? Sí. No solamente los que estamos, Leonel que está liderando el proyecto y el funcionario del área que corresponde de archivo, sino pues los usuarios internos de nosotros, que son los clientes internos. Externos que ahí no tenemos usuarios, la verdad, en el archivo como tal. Son los usuarios internos que son los que tienen que permanentemente bajar, pues tampoco permanentemente, pero con alguna frecuencia, dependiendo de una programación, bajar a hacer la transferencia documental, bajar a pedir documentos, ¿sí? Que requiere la autoridad algún copia, un dictamen, en fin. Son clientes de las mismas unidades orgánicas de la regional, de la sede regional, porque el piloto de alcance es la sede regional, no es la regional en su conjunto. Entonces, como te digo, son requerimientos y necesidades independientes. Entre los usuarios, tener un área donde puedan ser atendidos y, como te dije, las condiciones de seguridad, porque allá abajo con frecuencia sacamos 2, 3, 4 culebras de allá abajo y eso es un problema crítico. Ya las necesidades del funcionario del archivo, pues son las que están definidas. Es que el tener un área de trabajo completamente distinta, ¿sí? Al área donde se van a quedar los modulares, en fin. Porque yo les dije, abajo es un cajón lleno de humedades laterales, porque están unos bajos, está por debajo del terreno de la edificación, que es la humedad, las paredes son húmedas, no hay áreas definidas de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, él esa necesidad la sacó, pero mi necesidades como administrativo, mi necesidades es poder construir un archivo, ¿sí? un área de archivo que me permita poder ubicar
todo lo que tenemos. Nosotros estamos completamente saturados. Entonces yo no puedo construir un archivo hoy que me permita solucionar el problema actual, pero no proyectarlo al futuro. Entonces ese es el segundo requerimiento, que por lo menos tenga una capacidad de almacenamiento futura a 20 años adicionales a los que tenemos, ¿cierto? ¿Sí? La reunión con él es interesante, que me diga, yo estuve toda la mañana con el funcionario del archivo acá, estuvimos reunidos, leímos los decretos de normatividad que regulan las condiciones luminarias, las ambientales, las temperaturas. Si tú miras el requerimiento ambiental, está definido en unas condiciones de temperatura. Si miras ahí la métrica, están definidas con unas, no sé si la puedes bajar un poquito por favor, Julián. La métrica de las condiciones ambientales del funcionario de archivo, ahí están, mira, ahí están, ¿sí? Dice temperatura entre 15 y 20 grados con una fluctuación diaria de 4 grados centígrados, ¿sí? Para eso habrá que tener unos aires acondicionados tipo mini-split, tipos industriales, ¿sí? Y una humedad relativa entre el 45 al 60% con fluctuación diaria de 5%. Eso está en la normatividad, los decretos que regulan las condiciones ambientales. Pero como te digo, son necesidades de cada uno de los que de una u otra manera vamos a interactuar en el área del archivo, ¿sí? Y las mías están encaminadas a la capacidad de almacenamiento y para poder proteger adecuadamente el archivo, ¿sí? No sé si tienen algún respecto más ahí, porque pues leer de todo esto me parece pues que ya nos tomamos todas las 2 horas. Entonces queda muy complicado, pero usted me No, tranquilo, no, mira. Yo la única sugerencia que te voy a hacer sobre este listado de requisitos, que me parece un excelente trabajo para el tiempo que tuviste, es que cuando tienes un criterio cuando tienes un criterio de aceptación, debe estar totalmente claro cómo se va a aceptar. Entonces, en estas que tienes total, por ejemplo, si tú estás definiendo que haya un plano con ubicación del espacio requerido, debería ser una frase o un texto que te indique que esa área de almacenamiento va de acuerdo con la cantidad de cajas que tienes, ¿sí? Porque tú dices, yo tengo que definir un área para el almacenamiento de las cajas. Entonces, el criterio, porque imagínate que yo puedo entregar un área muy bonita, muy bien hecha con todos los criterios y todo esto, pero pues esa área apenas te cabe lo que tienes actualmente y no tiene una posibilidad de crecimiento, ¿sí? Entonces deberías, en este punto yo sé que es difícil, pero para cuando tengas el proyecto totalmente delineado debes tener claro ese total de áreas, cómo debe llevarse. Y otra sugerencia que yo he visto en otros proyectos, sobre todo porque ahorita están muy de moda los proyectos de gestión documental por el decreto que hay, que hace que todas las instituciones del Estado tengan que abordar estos proyectos, es que muchos de ellos lo que han hecho es tener un archivo donde vas a tenerlo de los últimos 3 años, por decir algo, y al cabo y el material que ya tiene más de 3 años lo mandan a archivo muerto, y ese archivo muerto pues se va a uno de estos grandes operadores logísticos que tiene toda la infraestructura para llevarlo, y te dan el servicio y no tienes que construir unos espacios de bodegaje muy grandes, y lo puedes llevar. Entonces, en algunas instituciones se está llevando ese tipo de cosas. No sé si es el caso o aplique para el caso de ustedes, porque entiendo que si se pierden unas muestras, unas pruebas, alguna cosa que tenga que ver con un caso jurídico que lleve más de 3 años, pues sería un tema catastrófico y sería de alto riesgo. Entonces no sé si aplique para ustedes, pero les cuento lo que he visto en otros proyectos. Miremos la EDT y cómo la estructuraste y por qué definiste estos 4 niveles que tienes dentro de la estructura de trabajo para este alcance que es la planeación. Sí, William, gracias. Sí, mira, retomo lo que dijiste, lo de total. La verdad que ahí hasta Vilés no sabía cómo definirlo y puse la palabra total en entendido de que el requerimiento tenía que cumplirse como en un 100%, ¿me entendés? Es decir, que no estaba como limitado a algo. A eso me refería, pero la verdad que lo hice con dudas, ¿sí? Te agradezco mucho. Y segundo, lo que tú dices de los 3 años, no, ese es el archivo de gestión de cada área, que se mantiene en las áreas, y una vez pasa, dependiendo de las tablas de retención documental, pasan al archivo central de la regional. Y sí me parece un poquitico riesgoso el manejar los documentos del instituto, que es de procesos judiciales en otras áreas, pero bueno, se dan políticas y directrices del instituto a nivel nacional, ¿no? Bueno, la EDT,
La EDT, como ya lo hemos visto, es un organigrama jerárquico de los entregables, así lo entiendo, ¿sí? Un organigrama jerárquico. Ahí tenemos propuesta de proyecto arquitectónico para la construcción del archivo central de la regional occidente. Ahí inclusive hay que mejorar de la sede regional occidente, porque la regional es toda y esto solamente pues, cada seccional deberá tener su propio archivo central, ¿no? Bueno, hay 4 productos principales, 4 entregables principales. Esto sí lo hice con arquitecto en mano, ¿sí? Conversando con él. Estos son términos muy del ambiente y del área de la arquitectura. El primer documento es un documento con definición de necesidades de ambiente. El segundo es el documento con levantamiento arquitectónico. El tercero es el documento final del diseño arquitectónico, que prácticamente encierra todo ahí. Y el último, que es la parte de la sustentación y entrega del proyecto, ¿sí? Que son los 4 productos que hay que procesos que va a tener un entregable final material y definido, ¿sí? El primero, que es el documento con definición de necesidades de ambiente, pues tenemos, lo dividí en 4. Lo dividí en 4 porque pues, me parece muy desagregar mucho para el área de procesamientos, para el área de unidades de conservación. Entonces yo lo definí: documento con ambientes, ubicación y medidas. ¿Sí? ¿Dónde van a quedar? Dependiendo de la lógica, de la coherencia de cada área de trabajo, que no se interponga uno, que el baño esté ubicado en el sitio donde debe ser, que el área de procesamiento esté antes que la unidad de conservación. Todo eso habrá que definirse con el arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas? Unidades de almacenamiento, de procesamiento, que es el trabajo, de almacenamiento, atención y baños. Les cuento, nosotros aquí en la regional occidente, hace por ahí más de 20 años, comenzamos a ser líderes a nivel nacional de vincular a los estudiantes de los colegios en el área de archivo, y eso nos brindó un apoyo fundamental. Venían estudiantes de los colegios a hacer la práctica, era el servicio social, y después fuera las prácticas de los colegios de una organización comercial, y con estos muchachos teníamos 10 muchachos en el archivo por la mañana, 10 en la tarde, y eso fue lo que nos permitió nosotros, respetando otras regionales, lo conozco, por lo menos tener el archivo muy organizado, por lo menos organizado, ¿sí? Entonces, ese área de procesamiento es donde están 10, 12 personas ahí, ¿sí? El otro documento es documento con la definición del número de áreas acondicionadas, de aires acondicionados, mini split, capacidad en BTU y ubicación. No es colocar aires por colocar. Hay que saber, dependiendo del área, que es un área bastante grande, casi 300 metros cuadrados, ¿sí? Pues definir dónde van a quedar ubicados los aires acondicionados, la capacidad de ellos. Una cosa es tener un aire pequeñito para el cuarto de uno, otra cosa es un aire industrial que va a trabajar las 24 horas del día, ¿no? El otro documento es definición, número de puertas y ventanas, tamaños y especificaciones que permita la iluminación y aireación natural. El otro documento es definición, número de luminarias, tomas corrientes, interruptores y ubicación. Las luminarias inclusive están definidas también en los decretos, a qué distancia deben de quedar cada uno, dependiendo de la intensidad, la capacidad, dependiendo del área. Entonces no es un documento facilito. Entonces esto pues tiene que hacer el arquitecto, ¿sí? Dependiendo ya del plan. El otro. Muy bien. Una pregunta, León, sobre este primer punto de este documento de definición. Si yo te preguntara ahí tu entregable, o sea, ¿cómo vas a llegar a ese entregable que es ese documento de definición, que es el siguiente paso? Ya con cada una de estas unidades de trabajo ya podrías establecer actividades específicas para llegar a ese entregable, ¿no es cierto? Hola. No sé si me dice entender. Perdón, sí, tranquilo. Los entregables son los 4. ¿Me quita la franja negra, por favor? Sí, no. Tú tienes un entregable, o sea, cuando yo veo esta DT tal como la tienes montada acá, yo digo, tienes un entregable grande que es ese documento. Y ese documento es base. Para llegar a ese documento, ese documento puede tener 4 documentos o puede tener 4 partes que son importantísimas. Seguramente para poder generar este documento con la definición de aires acondicionados, vas a tener que generar una serie de actividades, ¿no es cierto? Porque eso no se decide en una sola sentada, ni en una sola validación. Entonces,
fíjense que, y digamos como concepto general de la CDT es que estos grandes hitos que tenemos en la parte superior, ¿sí? Podrían ser o grandes etapas de mi proyecto o me están delimitando hitos de mi proyecto. Tengo unos hitos importantes para poder llegar a mi meta final, que es la presentación del documento, ¿no es cierto? Entonces, si bien tú tienes estos hitos importantes, lo que les digo es, la importancia de hacer esta DBT es que tú pasaste de un listado de requerimientos y estás casi que yendo a poder armar un listado de actividades. ¿Sí? Entonces, fíjense que el proceso metodológico lo va guiando uno para no cometer errores en la planeación. Y es lo más importante de este proceso de DBT. O sea, pasaste de requerimientos a agruparlos y estás casi que los grandes hitos del proyecto los tienes ya armados gráficamente. ¿Sí me entiendes? Sí, William, sí, estamos de acuerdo. De hecho, de acuerdo a la teoría de lo que tú nos has enseñado, cumpliendo los 4 documentos materializados, documentos evidenciados, pues debo entender que le apuntamos al primero, que es el documento con definición de necesidades de ambiente. Por a cada uno de ellos hay que desagregarlo en las actividades que hay que hacer una matriz aparte, interrelacionarlos, documento con ambiente de ubicación de medidas. Entonces, a eso hay que desagregarlo como la cabeza principal y cuáles son las actividades que vamos a hacer, las principales actividades que van a apuntar al logro de ese primer documento, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo, el documento con la definición del número de aire acondicionado tiene que participar el funcionario de mantenimiento acá, que es un experto en aire acondicionado. Tiene que especificar el arquitecto cómo van a estar distribuidas las áreas, el muchacho de archivos. Es decir, tenemos que sentarnos a mirar, eso no es así. Claro, tú tienes razón, eso hay que desagregarlo para poder apuntar y lograr cada uno de estos, ¿estamos? Bueno, pues León, primero quiero felicitarte, creo que hiciste un muy buen trabajo, estás llevando a la práctica lo que hemos aprendido, y segundo, creo que va a ser con este punto que tienes, pues va a ser mucho más fácil para ti abordar los capítulos siguientes y poder tener un panorama claro de tu proyecto. Me parece muy bien. No sé si alguno de tus compañeros tenga alguna duda sobre tu proyecto y si no es así, pues me gustaría darle la palabra o darle la oportunidad a otro grupo o a otra persona para que nos mostrara cómo van con su estructura de trabajo. Muchas gracias a todos. Yo lo voy a ser sincero. En esto tiene uno que ser sincero en esto, pues, y como yo también soy docente universitario, lo más importante es preguntar. Te digo la verdad, Julián, todo lo he entendido bien. Todavía no sé cuál es la diferencia entre un entregable y un bendito hito. Todavía no he podido entender eso y no me queda claro aquí. Si tú me digas con palabras concretas qué es un hito, pues todavía me queda difícil. Te digo la verdad, me disculpa si me he equivocado en esta parte, no he podido entender la diferencia entre hitos, es entregable, es un subentregable, no he podido entenderlo. Por favor, me ayuda, te agradezco. Con muchísimo gusto, y creo que es una duda que han tenido algunas personas que me han llamado y me han preguntado temas específicos. Entonces, mira, te lo voy a explicar con tu mismo estructura de trabajo. Si estuviéramos viendo esto en un organigrama, en un cronograma de trabajo, pues yo podría decir que tenemos un hito importante en este primer punto, se llama el documento de definición de necesidades de ambiente, que es la entrega del documento. Yo todavía no sé cuándo lo voy a hacer, por ahora ya puedo más o menos establecer quiénes están a cargo de eso y todo, pero yo digo, tengo un hito, y para mí ese es un hito importante del proyecto porque con eso voy a completar una serie de actividades, o voy a decir que hubo una serie de actividades que ya completé y que ya tengo algo listo. O sea, ya cumplí una serie de requerimientos y llegué a una etapa de mi proyecto donde digo, ya ese documento de definiciones de ambiente está listo. Y ese es un hito. ¿Qué se hace en ese hito? O sea, cuando tú lo representas, tú dices, un hito es una actividad
sí es una actividad común y corriente, pero tiene duración cero. O sea, quiere decir simplemente que a ese hito le voy a otorgar un atributo como fecha de entrega. Y obviamente va a tener un responsable. ¿Sí? Si te das cuenta, el hito como tal es el límite que me estoy colocando yo para hacer que eso sea realidad. ¿Sí? Ahora, el entregable como tal es el documento. El entregable, voy a ponerlo acá, es el documento y pues obviamente eso tendrá sus aprobaciones. Y también tendrá también un responsable. ¿Sí? Entonces, fíjate que son dos cosas diferentes. Una cosa es construir el documento y otro es definir cuándo lo voy a tener, porque voy a tener ese día una fecha límite. ¿Sí? Entonces, para eso se usan los hitos dentro de la programación de los proyectos. Es para establecer límites en los cuales yo estoy cumpliendo una parte de mis actividades. Entonces sería como los compromisos y las responsabilidades que tengo dentro de entregar el proyecto mismo. Entonces en este caso serían las fechas en que están establecidas. Sí, claro. O sea, lo que te estoy diciendo es, el concepto de hito es que es un límite que yo le estoy colocando a mis actividades para cumplir ese tipo de actividades. Ahora, yo puedo tener muchas actividades, reuniones, investigaciones, validaciones, verificación, medición, tomas de temperatura, muestreos, una cantidad de actividades para poder llegar a este documento, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer una serie de actividades y tú luego las vas a listar, les vas a colocar responsables y todo eso. Pero va a llegar un momento cuando tú hagas la planeación y vas a decir, para mí el hito es la entrega del documento de definiciones y ese hito lo tengo que cumplir tal día. No sé, voy a decir algo. 10 de diciembre. Ese hito está ahí y tú vas a colocar eso cuando hagas tu planeación y vas a decir, esa es mi fecha límite para poder hacer todas estas actividades. Haces tu planeación y tu planeación la vas a hacer para que lleguen todas las actividades máximo hasta esa fecha. Mi resultado final será el entregable. Entonces son dos temas diferentes. Uno es el entregable, que es lo que estás entregando a la medicina legal como resultado de, y el hito, que es el límite para poder hacer todas esas actividades que tú tienes. Julián, creo, de verdad que sí me aclaró bastante el concepto, te agradezco mucho. Con muchísimo gusto. Bueno, ¿quién nos quiere compartir lo que haya avanzado de su estructura de trabajo para... Yo estaba viendo que otras personas también ya lo enviaron, muy juiciosos. Creo que está Cristian, María del Pilar, Cielo. ¿Quién sigue? Cristian nos dice que su PC tiene dañado el sistema de audio. Yo creo que lo tengo por acá. Si quieres, Cristian, igual lo revisamos. Revisamos tu trabajo.
Sí, Jimena, también ya lo vi. Bueno, Cristian. Bueno, el proyecto de Cristian es el Centro de Almacenamiento y Distribución Regional de Insumos y Reactivos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ok. Bueno, Cristian también organiza unos grandes paquetes de trabajo que tienen que ver uno con el proyecto, el otro con el sitio donde se va a hacer el almacenamiento de insumos. Aquí Cristian incluye también el software para el manejo de inventario de los insumos y los reactivos y la capacitación. Viendo esto, Cristian, veo que tu proyecto va de punta a punta, es decir, va desde la concepción del proyecto como tal, la construcción y el montaje y la puesta en marcha, digamos, del centro de almacenamiento. Correcto, me dice Cristian. Bueno, entonces... Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto, listos. Volvamos acá a la EDT de Cristian. Entonces, la pregunta para Cristian era, ¿cuál era tu entregable principal de esta primera parte de este bloque que tiene que ver con el proyecto de inversión formulado? Ok, el proyecto formulado en el Banco de Proyectos de Inversión. Muy bien. ¿Tú crees que sería pues no sé si sería bueno incluir aquí una cajita más que tuviera que ver con la aprobación de ese proyecto de inversión?
porque eso te permitiría generar actividades del proyecto que estén enfocadas en que ese proyecto de inversión sea aprobado. Seguramente hay que hacer algunas actividades ahí, validar con el equipo del BIPIN, con la gente de proyectos de medicina legal, pues obviamente para lograr que eso se apruebe y que tengan los recursos para poder realizar el resto. ¿Mm? Ok, entonces me dices ahí está entre el 1.2 y el 1.3. Perfecto, muy bien. Listos. Ahora, vamos para las áreas, entonces ya buscas un sitio específico, está la solicitud de recursos y esto. Muy bien, listos. Luego viene realizar el estudio de zonas y plantas de distribución física, realizar los estudios previos y tareas del tipo contractual, ejecutar la construcción de las áreas en los laboratorios, y construir y dejar listo el mobiliario y las áreas construidas para poder empezar a operar. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto lo que estás haciendo es básicamente adecuaciones a los laboratorios para poder hacer ese manejo de insumos. Y me imagino que mientras vas haciendo las adecuaciones, en el mismo instante de tiempo, estarías luego planteando cuadrar el tema del software para poder hacer ese tema de inventarios. Instalar el software en las 8 direcciones regionales, adquirir el software de inventarios y realizar los estudios previos a las tareas de tipo contractual. Ahí es importante, Cristian, en esta parte del software, que valides cómo se va a integrar ese software con el software que tengan actualmente de inventario general de almacén o esto en medicina legal actualmente. Te lo digo porque como seguramente este software tiene unas características totalmente diferentes a un inventario normal, es decir, entraron 100 y salieron 20, o se han gastado 8, pues eso debe de alguna forma ser coherente en el tiempo, ¿sí? Entonces, para arrancar a trabajar y luego para poder llevar el control de que no tengas una cosa en el inventario general y otra en el inventario de insumos y reactivos del laboratorio. Y la siguiente fase, que sería parte de la puesta en marcha, tiene que ver con la capacitación de los funcionarios, convocar las capacitaciones en el sistema y el manejo de inventarios, capacitar a los funcionarios de los laboratorios en el sistema de información y pues obviamente evaluar la capacidad de recibir los formularios. Me parece que está bien, Cristian, la estructura de trabajo. Para mí, digamos que fue muy claro tu proyecto y tu alcance en esta EDT, y seguramente puedes ver qué está incluido y qué no está incluido. O sea, yo, por ejemplo, me queda claro qué estás haciendo en el proyecto y creo que la funcionalidad de la EDT es eso. Luego, como le decía a León, con base en estas unidades de trabajo que tengas definidas aquí, vas a poder establecer cuáles son las actividades específicas para poder cumplir esos hitos y para poder cumplir esos entregables. ¿Quién quiere continuar?
¿Quién quisiera mostrarnos la actividad que va llenando? Profesor, buen día. Si usted me ayuda, yo muestro mi web, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, escuchamos. ¿Quieres que proyecte lo que nos enviaste? Sí, por favor, gracias. Intentaré hablar un poco más bonito, estoy disfónica, está muy externo. Entonces, ¿allí me escuchan? Te escucha mucho ruido de fondo, pero te escuchamos. Bueno, un segundito, ya estoy aquí, ya bajé tu documento y ya lo estoy cuadrando para mostrar. Bueno, no sé si lo ven ya el documento de cielo. Ok, cielo, entonces te escuchamos. Bueno, entonces mi alcance de mi proyecto es el alcance del proyecto que pretendemos hacer va hasta llegar a unas familias en algunos sectores de la ciudad de Cartagena con un programa educativo para prevenir la violencia sexual en menores de edad. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces estas son las 4 etapas en las que en la primera categoría, en la primera fila arriba, son las 4 etapas en las que pretendemos desarrollar el programa educativo. Entonces, vemos que ahí está la recolección de información para el diseño del programa. Lo hicimos así porque lo que pretendemos es revisar las bases de datos del Instituto de Medicina Legal y
de acuerdo con la información que encontremos, la vamos a utilizar para diseñar el programa. Es decir, si nosotros vemos que en un barrio X se están presentando un número alto de casos, escogeremos de pronto unas familias de ese barrio para llevar nuestro programa educativo. Y si encontramos, por ejemplo, que en ese barrio el abuso sexual se realiza porque la mayoría de los niños se quedan solos, entonces el programa educativo lo enfocaremos en esa parte, digamos, a ese grupo de familias. Entonces, por eso consideramos en la primera etapa la recolección de datos, establecer la definición de los datos, qué variables son las que vamos a recolectar, y luego la revisión de la base de datos en cíclico y en CIRDEC, después el análisis y categorización de esa información, y con eso entonces decidimos cuál es la población objeto. Ok, una pregunta, Julio. Veo que tú tienes una serie, digamos, de unidades de trabajo que tiene que ver con cómo obtener los datos, de dónde obtenerlos, y toda esta parte de análisis. ¿Cuál sería tu entregable de esa recolección de datos? ¿Cómo estructuras tu entregable? Mi entregable es un grupo, son los datos de los mecanismos que utilizan los agresores sexuales y los sectores en donde se da el mayor número de casos con X o Y mecanismos. Porque esos mecanismos son los que vamos a, a intervenir con nuestro programa educativo. Ok. Entonces, si te entiendo, tienes que armar no solamente unas matrices, sino tomar unos datos para hacer estas revisiones, sino armar unas matrices para poder identificar cuáles son las y con base en eso, pues sí pasar a la siguiente fase. ¿Sí? Ahí mi pregunta sería, porque cuando tú hablas de esos análisis estadísticos, pues seguramente vas a encontrar tendencias, pero pues también puede que encuentres 20 categorías diferentes. Entonces, ¿cómo harías para poder enfocar el programa? ¿Cuál sería tu criterio de entregar? Si tienes 20 categorías, pues no vas a poder hacer 20 dentro del diseño del programa. ¿Estarías pensando cuál? ¿El 30% principal, el 50% de los casos de abuso, o quieres llegar al 100%? No sé cuál sería tu criterio ahí para poder decir, acá puestos y esto, digamos, los dejaría para una siguiente fase. Sí, ahí en esta primera parte a la izquierda dice análisis y categorización de la información, porque seguramente vamos a encontrar muchos. Entonces lo vamos a asociar por mecanismos, por ejemplo, los niños que se quedan solos en casa, los niños, por ejemplo, hemos encontrado frecuentemente que los niños cuyas madres los envían a ser mandados, vaya a la tienda y le compra la leche, por ejemplo. Es un mecanismo que utilizan muchos agresores sexuales o que eligen los agresores sexuales para atacar a los niños, para escoger a los niños para agredirlos sexualmente. Entonces, las categorizaríamos de acuerdo a la clase que encontremos, a la cantidad. Si encontramos muchos, por ejemplo, como que un factor de riesgo sea ir a la tienda, entonces esa será una categoría que nosotros escojamos. Ok, y ahora pasas entonces a la siguiente fase, que es el diseño del programa educativo, ¿no es cierto? Sí. Listo. Digamos que esta parte del diseño, pues digamos, es como medio estándar dentro de este tipo de proyectos. Es básicamente definir si está una estrategia adecuada para definir los contenidos que le lleguen a las personas, a esa población objeto, y pues crear el contenido específico, ¿cierto? Sí, profesor. Dime.
Sí, pero teniendo en cuenta las variables, teniendo en cuenta las categorías que hicimos, o sea, no va a ser un programa masivo como lo hace por radio, por televisión o como ha hecho el Ministerio de Educación para que lo hagan en los colegios, porque hemos visto que existen, pero no son efectivos. Entonces, esa reunión de expertos es para que empecemos a trabajar el programa, pero teniendo en cuenta las categorías y la información que nosotros encontramos a la revisión de las bases de datos. Muy bien. Ok, por favor cuéntanos por qué definiste este capítulo que se llama estrategia. Porque como el programa educativo se va a hacer, digámoslo, personalizado, se va a hacer en cada familia, no lo vamos a hacer masivo, sino que vamos a tratar, debido a la metodología o al diseño del programa, que está basado en una teoría de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se logra cuando hay grupos pequeños en los cuales se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje y cada uno puede intervenir, preguntar, aclarar dudas, y el docente o el profesor o el facilitador se da cuenta que realmente lo que le está explicando para esa persona adquirió significado. Y adquirir significado es que mentalmente demostremos que lo entendimos. Por ejemplo, ahorita cuando León decía, no entiendo entre hito y entregable, pero en este momento ya mentalmente asumió esas dos diferencias y por eso dijo, sí, gracias, ya lo entendí, y todos estamos convencidos de que él lo entendió. Así mismo es acá, cuando nosotros le decimos a la mamá, señora, no se debe o es un factor de riesgo que el niño vaya a la tienda solo, tendremos que crear alguna estrategia que nos permita saber que esa señora entendió que eso es un factor de riesgo, porque para una mamá el único recurso que tiene para hacer sus diligencias es el niño, y hacerlo cambiar de idea no es fácil. Entonces, esa teoría la escogimos porque permite que en grupos pequeños sea muy fácil hacer un aprendizaje que es complejo. Entonces, usted me preguntó que por qué la estrategia, ¿cierto? Entonces, la estrategia la diseñamos porque queremos llegar a familias una a una. El programa educativo lo vamos a hacer una a una. Entonces, llegar a esas familias, pues no es fácil. Por lo tanto, dijimos que vamos a escoger como estrategia para llegar a ellos los colegios, como estrategia para llegar a ellos las centros de salud y las juntas de acción comunal. Ahora, para los colegios que estén en el área donde nosotros hayamos encontrado el mayor número de casos de abuso sexual según nuestra búsqueda de bases de datos. Por eso diseñamos la estrategia para la aplicación del programa. Muy bien, Cielo. La siguiente fase es la aplicación del programa educativo. Sí. Entonces, tú tienes unos datos, diseñaste un programa educativo, seleccionaste un grupo poblacional ya con los colegios, con las personas, con esto y escogiste un grupo de familias que podrá ser 20, 40, 80, 100, las que logres incluir dentro del programa. Y sí, en la última fase empiezas la aplicación. ¿Qué retos incluyes tú o cuáles crees en este momento que serían, digamos, como esos entregables de comunicación? ¿Cómo haces para medir todo lo que ya hiciste fue efectivo? Bueno, los entregables están en la lista de requisitos, pero aquí en las estrategias pues debo tener un listado de los colegios con los nombres de los rectores, con las direcciones de los rectores y con la autorización de ellos para con el compromiso de ellos para apoyarnos en la ejecución del programa. Igual con los centros de salud, igual con las juntas de acción comunal. Es en ese sentido. Y en la última, que ya es en la aplicación visita inicial, pues tendremos que hacer un documento en donde se recopilan todas las visitas que hemos tenido si logramos el objetivo con
con esos colegios, o habrán algunos que de pronto dijeron no les podemos ayudar con tantas familias. Entonces digamos que el entregarle es ese. No lo tengo bien definido, pero eso es lo que pienso que podemos hacer. Escucho su observación. Bueno, a mí me parece que primero que tenemos que valorar aquí es la estructura de trabajo. Creo que tienes una estructura de trabajo bien armada. Me preocupa que de pronto tengas mucho detalle en la estructura de trabajo. Porque mira que tú hablas del listado de colegios, del listado de centros de salud y del listado de centros de acción comunal. Si me preguntas, yo veo eso como actividades propias y podrías ubicarlo todo dentro de una sola cajita que se llamara recolección de información, de contacto de interesados específicos, colegios, centros de salud y centros de acción comunal. ¿Sí? Ok, muchas gracias, sí. Porque ya te está viendo casi que a definir actividades específicas. Y lo mismo aquí en la solicitud de acompañamiento de la nacional. Me parece que desde el punto de vista de la aplicación del programa educativo, lamentablemente en Colombia, digamos, los casos de abuso sexual están, hay un mayor número entre digamos, en ciertas zonas de pobreza y en ciertas zonas específicas. Entonces, por eso me parece que la estrategia que tienes de llegar a los colegios y llegar a los chicos, y llegar directamente a la zona donde están ellos, es viable. Me preocupa que desde el punto de vista de la aplicación del programa vayas a la casa de las familias, porque eso va a hacer que esa aplicación sea compleja. Que me pongo desde ese punto de vista. Hace muchos años con subsidio hice un proceso donde para dar el subsidio familiar, el subsidio de construcción, iba con subsidio casa por casa a valorar qué era lo que tenía y cómo era lo que tenía, y si tenía acueducto o no tenía acueducto, y si tenía energía eléctrica o no tenía energía eléctrica, y era un paso imprescindible para poder pasar a estudio de que les dieran estos subsidios de construcción. Eso hacía que ese proceso fuera lento. Hoy en día casi que lo hacen que por fotos y hacen inspecciones al azar. Entonces, eso me preocupa de la estrategia de aplicación. Pero si me preguntas por la forma como está estructurando la ADP, lo veo bien, creo que tu proyecto está muy bien encaminado y que seguramente vas a tener éxito. Adelante, sí, cuéntame. Gracias, profesor Teno, sí. No sé dónde lo especificó el profesor, pero sé que es difícil ir a las casas, por eso habíamos conversado, era a través del rector de los colegios citar a las familias al colegio, ¿ya? Una familia X que nosotros hayamos elegido, la citamos al colegio, si no podemos al colegio, la citamos al centro de salud, o si ya no podemos con esas dos instituciones, la citaríamos a la Junta de Acción Comunal, pero sí queda muy difícil ir a las casas. Entonces fíjese que eso no me quedó definido allí. ¿En qué parte lo tengo que definir para que cuando yo presente la EDP se entienda que es para llevar a las familias a los centros de salud o al colegio? Ok, entonces pues básicamente podría ser... o sea, yo me confundí, fue básicamente acá en este punto donde habla que dice elaboración de cronograma de visitas a cada familia. Entonces, puede ser un tema de sintaxis, pero pues si lo tienes estructurado así, pues buenísimo. Y si lo vas a hacer a través del colegio, seguramente puedes asociarlo también a eventos propios que tenga el colegio, donde la gente masivamente va. Y ahí puedes buscar, digamos, un contacto directo con algunas familias seleccionadas. Entonces, creería entonces que es este punto, y lo único que te recomendaría sería de pronto cambiar un poquito la redacción para que quede claro cuál es el camino. Sí, podría ser algo así como evaluación de cronograma de contactos con las familias a través de los colegios, centros de salud sí. Ok, profesor, muchas gracias. A ti, cielo.
Bueno, muy bien. Hemos visto dos ejemplos totalmente diferentes de proyectos con alcances muy diferentes, utilizando la misma estructura las mismas estructuras de desglose del trabajo eh, para poder, digamos, ir avanzando no solamente ya en la estructuración de, ya sabemos qué trabajo vamos a hacer, sino aquí con la DT lo que estamos es planteando cómo vamos a abordar ese trabajo y cuáles serán esos entregables de mi proyecto. Eh, ¿Quién más quisiera participar el día de hoy sobre esta actividad de estructuras de desglose de trabajo? León, cuéntanos. Más que yo tengo es una pregunta de secuencia del curso. Se subentiende que la otra semana tenemos una nueva docente, un nuevo docente, no sé si te acuerdas de lo que te escuché. Ella va a partir de estos trabajos, de esta alta constitución y estas EDT. Sí, es decir, no sé cómo seguiríamos a empalmar con ella para darle continuidad a lo que ya hemos hecho, Julián, no sé, discúlpame la pregunta. No te preocupes. Sí, con la profesora, con la profesora Diana van a ver el siguiente capítulo en la metodología que habla de gestión del tiempo. La idea es que ustedes continúen con el desarrollo de su proyecto hasta llegar a tener toda la planeación completa. Y ojalá la mayoría entre a la fase de ejecución. Entonces, lo que van a ver con la profesora Diana es tomando como los trabajos que vienen preparando, ustedes mismos luego van a hacer otras actividades con estos trabajos. Les voy a poner un ejemplo, más adelante van a haber riesgos y entonces van a tener que hacer un análisis de riesgos sobre su proyecto. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando ahorita es cómo estructuro mi trabajo, no cómo valoro mis riesgos. Entonces, cuando lleguen al capítulo de riesgos, lo que van a ver es cómo valoro mis riesgos de mi proyecto específicamente. Entonces, lo que van a ver con tiempo es cómo hago mis estimaciones de tiempo y cómo hago para estructurar un cronograma con base en estas estructuras de trabajo y con base en el acta de constitución del proyecto que ya tienen. Por eso les decía, las dos grandes resultados de estas 3 semanas que llevamos trabajando es poder tener esa acta de constitución y esta estructura de trabajo, de desglose de trabajo. Perdón. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos quiere mostrar lo que ha construido para esta fase de definición del alcance? No sé, María del Pilar, estará por ahí Hugo. Voy a
Hugo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Me tomé el atrevimiento de lanzarlo al agua, hombre. Ay, me doy malo participando, muy malo. No solo escucho, no es buena escucha. Bueno, cuéntanos un poquito de tu proyecto, Hugo. Primero, muchas gracias por ayudarnos en la sesión de hoy. Y pues, cuéntanos un poquito de tu proyecto y pues para que todos conozcamos un poquito del alcance antes de mirar la estructura de trabajo. Pues digamos, a ver, la verdad, en un principio habían mandado un proyecto sumamente sencillo. Y que pues había que cambiarlo, y pues como trabajamos con Joana Sánchez decidimos más bien fortalecer el proyecto de ella y trabajarle en ese sentido. Pues a ver, el tema es diseñar un proceso para validar el funcionamiento de los espectrofotómetros UV-Vis en el instituto. Digamos, ¿cómo viene trabajando? ¿O cómo venimos trabajando? Digamos, se viene contratando con empresas especialistas que hacen el mantenimiento. Ellos tienen algunos estándares, pero pues digamos, el derecho no debería ser así. El derecho debería ser es que cada quien, es decir, que una persona haga el mantenimiento y otro diferente haga la validación o calificación, en otros términos, casi calibración de los equipos. Este tema en Colombia está muy crudo, entonces básicamente lo estamos manejando como una validación con referencia a unos estándares. Pero digamos al nivel de calibración, pues no lo estamos llevando a ese nivel. La idea es que en otros países sí ya se está manejando, llámese países del primer mundo, y México también ya tienen bien adelantados estos procedimientos ya estandarizados, ya se están manejando. Entonces la idea es lograr incorporarlos en el instituto. Y más como nosotros como servicios técnicos especializados podamos, digamos, ser como los veedores de ese mantenimiento que se contrata y nosotros hacer esas validaciones. ¿Puedo pasar a la Claro que sí. Sí. Entonces, bueno, se trata del diseño de un proceso de validación para espectrofotómetros ultravioleta visibles. Digamos, el primer paso que tomamos fue, pues, digamos, la recopilación de información técnica, que entre ellas definimos definir las características de los equipos, o sea, de los ultravioleta visibles, porque digamos cada marca tiene unas características como muy propias de ellos, ¿no? Otro, identificarlas. Entonces, pues digamos, ¿por qué es definir? Porque tenemos varios tipos de equipos, varias marcas que pues digamos nos permita mantener un estándar para todas las marcas. Dos, identificar las variables de influencia. Los espectrofotómetros, digamos, manejan un rango considerable en el espectro de luz, pero digamos la idea es aplicarlo a lo que nosotros trabajamos, es básicamente manejar esos rangos de los tipos de muestras que nosotros manejamos. Entonces ya es como manejarlo en esos rangos nada más. El otro es identificar los tipos de materiales de referencia. Entonces hay varios materiales de referencia o estándares que me permiten definir los espectros de luz. Entonces los defino es en el sentido que también es aplicar los que están para los rangos del espectro que nosotros manejamos.
y lo otro es los criterios ambientales requeridos. Entonces, esos criterios ambientales es para los estándares, cómo se van a manejar, cómo se van a almacenar, cómo hay que mantenerlos para que, digamos, no se deterioren en el tiempo. El punto 2, pues ya es creación del prototipo del proceso de validación, que ahí tendríamos... Una pregunta, Hugo. Señor. Digamos que esta primera parte es vital para el resto, porque definitivamente si tú tienes unas variables, unos marcos de referencia para poder manejar el tema porque lo que estás ahí midiendo son longitudes de onda y frecuencias de onda que reflejan estos elementos de contraste que vas a definir como estándares. Y como tú tienes diferentes marcas, pues uno lo que esperaría es que, sin importar la marca, el resultado sea el mismo. Y pues obviamente lo que vas a hacer es que se mantengan todos tus equipos bajo los mismos rangos y niveles. Entonces, esta definición técnica es vital para el resto del proceso. Y si esto se te mueve, es como el viejo truco de la medición del metro. Pues sí, la barra de acero, de hierro que está guardada en París, pues fue buena hace 180 años o 160 años, pero hoy en día no sirve para definir metros. Entonces, utilizan son longitudes de onda. Entonces, pues digamos que ahí está el núcleo de tu proyecto, está basado en esa selección de esos elementos de referencia y en cómo mantenerlos y cómo preservarlos y cada cuánto cambiarlos. Porque en la experimentación física, todo proceso de medición pues no es absoluto. Se tiene que ver con cuántas veces tengo que hacer mi proceso de medición para poder tomar una decisión, un criterio claro de revisión. Pero muy bien, muy interesante. Y ahora te vas al prototipo. ¿Por qué decidieron crear un prototipo? Pues digamos es el prototipo, pero del proceso de validación. Sí, del proceso de validación, no del electrofotómetro, sino del proceso de validación. Ni del material de referencia. Eso debes comprarlos en el mercado, me imagino. Sí, señor. ¿Cómo los debes fabricar? Ya vienen certificados. Claro que sí. Entonces, pues digamos, lo llamamos así, crear el prototipo, pues digamos es para digamos es un documento que nos recoge todo lo que tenemos en la parte 1, ya con todas las definiciones de sus parámetros y alcances y valores, y digamos ya posteriormente implementarlo y pues digamos mirando ya en la implementación o aquí lo llamamos pruebas de funcionamiento del prototipo, digamos ver lo que se estableció en ese documento y pues hacer los ajustes que haya que hacer para poderlo implementar ya en todos los laboratorios. Muy bien. Por eso le llamamos así. Entonces ya pues bueno, analizar y depurar la información técnica recopilada, que es lo que vimos en la primera etapa, llamémoslo así. Ya definimos los materiales de referencia, ya lo que, como le mencionaba, de acuerdo a los valores de lo que nosotros manejamos en el instituto, a los elementos que nosotros analizamos, y definir las variables de influencia que se incluirán en el proceso, que también digamos ya es lo que sacamos de la primera parte. Identificar los requerimientos necesarios para el mantenimiento y conservación de los materiales de referencia, que pues digamos es el elemento contra el que voy a medir el estado de mis equipos. Y después diseñar el prototipo de validación, que ya es el documento propiamente dicho. Después ya viene un proceso que inclusive se puede ir haciendo paralelo, que es el de adquisición de los materiales de referencia. Que ya viene como ya los definimos, ya sabemos cuáles son los que hay que conseguir. Entonces se realiza el estudio de mercado, se gestionan los recursos, se inicia el proceso de contratación de adquisición y después ya es disponer del material de referencia para hacer las pruebas. Posteriormente se hacen las pruebas de funcionamiento del prototipo, que se realizan las pruebas de validación propuestas, se recopilan datos
variables de influencia, análisis, interpretación de resultados y retroalimentación del proceso de validación, que digamos ya es para tener, digamos, el documento final, que es con el que iríamos a trabajar, y ya posteriormente ya crear el documento de e-solution para incluirlo en el sistema de gestión de calidad de la institución. Oficializar el procedimiento. Posteriormente ya, sí señor, después ya implementar el proceso de validación, ya implementar el programa de validación a nivel nacional en los laboratorios, entonces ya hay que hacer certificar periódicamente los materiales de referencia para para que no tengan deterioro en el transcurso de utilización. Entonces tener la certeza de que el material de referencia está intacto. Después retroalimentar los datos encontrados en las validaciones realizadas, que digamos de pronto algún ajuste que haya que hacerle al proceso de validación, y pues digamos ya manejarlo a nivel nacional con los equipos que tenemos. Una pregunta, Hugo. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que ese último capítulo, el capítulo 5, estaría vigente? ¿En cuánto tiempo? O sea, a partir del no. Este último punto, el 5. ¿Cuánto se puede implementar? Pues nosotros normalmente estamos haciendo validaciones anuales a los equipos, a todos nuestros equipos. Entonces, pues digamos ya la implementación básicamente es programar la visita. Se contrata el mantenimiento y una vez termine el mantenimiento se realizan las validaciones. Entonces eso es cuestión de, o sea, hacerlo es, digamos, yo diría eso es muy rápido, pero dependemos del contrato de mantenimiento de los equipos. Ok, mi pregunta era, porque acuérdate que una de las definiciones de proyecto es que tiene que tener un inicio y un fin. Y entiendo el propósito de que este último punto es: yo ya hice todo, ya hice mis pruebas de funcionalidad, y pues tengo que ponerlo a operar, ¿no es cierto? O sea, ya tengo todo y ahora es para usarlo. Entonces, a esto hay que ponerle un límite, ¿sí? Porque si no, se te puede volver el proceso periódico de todos los años. No, ese proceso es periódico todos los años. O sea, ya la implementación es periódico todos los años. Claro, entonces, como tu proyecto tiene que tener un fin, entonces yo lo que te diría es, porque sí, tú lo vas a hacer todos los años porque es parte de la misión tuya dentro de medicina legal. Entonces yo lo que le sugeriría es aquí o hacer una fase de transición o colocar como implementación del proceso de validación primer año, ¿sí? O primer mes o algo así, porque ya después tú hiciste tu proyecto, ya tienes todos los elementos y empiezas a usarlos en el día a día. Ya entendí. Sí, correcto. ¿Sí? De resto, me parece muy bueno, o sea, me parece excelente. Seguramente se van a ahorrar una cantidad de dinero ahí, y más allá de lo que se puedan ahorrar es pues que tus proveedores de mantenimiento no pueden ser juez y parte, y eso te va a permitir. Eso básicamente es lo que nosotros queremos con este proyecto. Claro que sí. Juez y parte, porque ellos hasta ahorita son juez y parte. Excelente. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y también un muy buen proyecto. Ya para todos, quisiera preguntarles cómo ven cómo ven en este momento, digamos, sus proyectos. Veo que algunos ya han compartido sus... Perdón, que alguien aquí está pitando como loco. ¿Cómo ven las estructuras de desglose de trabajo? Y pues invitarlos obviamente para la sesión de mañana, donde pues las que espero es poder ver por lo menos una o dos estructuras de desglose de trabajo más, y compartir con ustedes un video
sobre por qué nos equivocamos estimando. Eso sería lo que vamos a hacer mañana en nuestra última sesión. Entonces, no sé, preguntas, dudas, aclaraciones. Adelante, cielo. Pues, ¿cómo es posible que en mi proyecto, por ejemplo, tengamos que hacer algunos cambios por algo que pues de pronto nos encontramos en el campo que no lo consideramos? En la misma EDP vamos a colocar una cajita para el cambio, para el ajuste, o eso lo hacemos en una etapa posterior. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Dentro de las estructuras de trabajo normalmente no se colocan unidades de trabajo para cambios, ¿sí? Porque tú tienes un alcance en este momento. ¿Qué pasa cuando se presenta, que te cambió algo? Porque tú puedes cambiar la estrategia, o sea, tú puedes escoger una estrategia diferente, pero tu objetivo de proyecto no cambia y tu proyecto como tal no cambia. Pero si pasa algo donde tienes un cambio fundamental sobre tu proyecto como tal, lo que puedes hacer es, lo que se hace normalmente es generar una versión 2 de la estructura de trabajo, de la estructura de desglose de trabajo. Y de esa forma te permite, digamos, ir avanzando en la planificación sin necesidad de tener temas que estén en el aire. O sea, tú haces una planificación con lo que conoces hoy. Si por algún motivo en el tiempo cambia algo, pues tienes que devolverte y ajustar tu planificación. Gracias. Okay.